Ay, pues me he equivocado, no hay que ver. Ahora sí, chicos, déjenme ver que había abierto otra cosa. Cerrar todas las pestañas. ¿Cómo están? Recuerden responder la pregunta que la profesora Carola les indicó, ¿ya? Déjenme buscar acá. Estoy en eso. Ahí la encontré. Espero que pueda visualizarla. Déjenme devolverme. Presentar ahora. Sí, sí, se puede. Ahí se ve, ¿no? Sí, profe. Sí. Gracias. Ya, chicos. Bueno, buenos días. No sé si todavía tenemos la concurrencia que corresponda, ya, pero estamos en la hora ya para comenzar, porque hoy día, bueno, quiero ver uno de los contenidos que en algún momento también vimos anteriormente. ¿Por qué queremos retomarlo? Porque la idea es que escribamos textos nuevamente, ¿ya? Y uno de esos textos va a ser la noticia. Por eso la profesora les ponía esta pregunta para que ustedes puedan responder y a ver si se recuerdan de alguna de las características que esta noticia debe contener. Bueno, recordemos, para ustedes no hay complicación en este aspecto, pero no puedo dejar de no nombrarlo siempre cuando iniciamos la clase, que recuerden que el chat es una instancia para que ustedes hagan preguntas sobre la clase ya, no sobre otros temas y tampoco para que se llamen la atención entre ustedes. Ya la profesora siempre está pendiente del chat y es un gran apoyo para la clase. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Así como ustedes ven en la pantalla, vamos a realizar una noticia sobre otra noticia, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la idea es que ustedes puedan buscar una noticia, aun cuando se les compartió por el WhatsApp el diario del 25 de octubre, no, el 26 de octubre, disculpen, parece que era el 26 de octubre, porque fue posteriormente al plebiscito, donde hay mucha noticia, ¿ya? De las cuales obviamente ustedes pueden seleccionar una, y la idea es que trabajen con ese hecho. O sea, por ejemplo, si se habla de los resultados del plebiscito del día 25 de octubre, trabajen con esa información, ¿ya? Y obviamente la idea es que no copien la estructura que hizo el periodista completa, sino que se fijen solamente en el hecho que se está exponiendo, entre varios que aparecían también en ese diario que yo les compartí. Si ustedes quieren ver otro tipo de noticia, ojalá pueda ser actual, ¿ya? No hay ningún problema, ustedes lo deciden, me comentan y vemos cómo lo podemos hacer, ¿ya? Bueno, vamos a realizar entonces, como les digo, esta noticia, pero antes tenemos que recordar estas características que algunos ya estaban poniendo en la pregunta que la profesora les expuso. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Ya, bueno, hoy día vamos a trabajar con un objetivo, que es el objetivo de aprendizaje número 12, que es expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros. Texto periodístico, la noticia, ¿ya? El objetivo de la clase, bueno, es buscar una noticia actual de interés y realizar una noticia propia refiriéndose al mismo hecho expuesto. Eso quiere decir que la idea no es que copien la noticia textual, no. Nosotros queremos que lean la noticia, que se interioricen, ¿cierto? Que se empapen un poco del hecho que está ocurriendo y ustedes hagan su noticia, ¿ya? Hay algunas cosas, lógicamente, que porque el hecho es el mismo, pueden ser similares. Profe, ¿Sí? ¿y de qué se puede tratar nuestra noticia? ¿Puede tratarse de deportes o algo así? Puede tratarse de deportes, puede tratarse de política, puede tratarse de economía, puede tratarse del tema que ustedes deseen, siempre y cuando sea una noticia, algo que haya ocurrido. No que ustedes inventen algo, sino que esté. Por eso sería muy bueno que ustedes, si tienen acceso a algún diario, puedan buscar a alguna noticia que les llame la atención y ustedes hagan una noticia sobre esa noticia, ¿ya? O utilicen el diario que les compartimos. Yo voy a intentar igualmente, bueno, compartirles otro periódico, quizás más actual, el de ayer, ya en el mismo WhatsApp, y así ustedes pueden ir mirando y teniendo más opciones. Por ahora se les compartió el diario del día 26 de octubre. ¿Por qué? Porque imagínense todo lo que fue noticia el día 25 de octubre por el plebiscito. Por eso decidí enviarles ese periódico, porque ese periódico tiene muchas noticias cuando se generó esta fiesta, por decirlo de alguna manera, con el apruebo,
Ya hay varias noticias que aparecen dentro de ese periódico que me da la impresión que a ustedes les podrían interesar. Y si no les interesan, busquen ustedes otra noticia y en base a esa noticia ustedes hagan una noticia, ¿ya? Bueno, primero quiero que, si recuerdan, y yo creo que sí, la noticia, ¿qué tipo de texto periodístico es? ¿Se recuerdan los tipos de textos periodísticos que vimos hace algún tiempo atrás que estuvieron en la prueba de unidad? Es un texto no literario Ya, de, de los de tipo informativo muy y bien, Diego, muy bien. De hecho, es un texto periodístico, ¿cierto? Texto no literario, y es un texto, como lo dijo Diego, informativo. Recuerden que están los informativos y los de opinión, ¿cierto? En los informativos tengo la noticia, la crónica, el reportaje, la reseña y la entrevista. Y en los de opinión, bueno, tengo la editorial, tengo la carta al director, artículo de opinión. la receta, ¿Mm? la receta es de opinión porque yo estoy hablando sobre mi receta. Lo que pasa es que recuerda que la receta en general es un texto no literario, eso es cierto, pero es un texto que no aparece por lo general en un periódico, ¿ya? Pero si estuviésemos hablando del periódico y específicamente, bueno, si tú me dices de la receta, es que la receta tiene como una estructura definida. Por ejemplo, la receta, tú me hablas, ¿cierto?, de recetas de comida, de esa receta, ¿cierto, Diego? Sí, Ya. Por ejemplo, si tú me hablas de una receta, es un texto no literario, pero es un texto que te entrega un paso a paso y no directamente opina, a no ser que un crítico, por ejemplo, esté opinando sobre una receta o alguna preparación que se haya podido realizar en algún evento importante. Ahí, por ejemplo, podría ser, ya, pero es muy rebuscado, una crítica cultural. Pero no necesariamente, Diego, es de opinión la receta. La receta, cuando tú buscas una receta, por ejemplo, en cualquier lugar o en internet, te aparece el título, te aparecen los ingredientes y la preparación, nada más. Y una foto. Si tú haces una opinión, por ejemplo, tú dices, no sé, tú sugieres una receta a alguien, ahí sí puede ser una opinión, porque tú podrías decirle, mire, la receta de panqueques con manjar es deliciosa, porque tiene esto otro y aparte es saludable. Bueno, entonces ahí tú ya estás dando una opinión, porque no para todos va a ser saludable, no para todos va a ser rico y delicioso, porque no a todos les gustan los panqueques con manjar. Entonces ahí sí, podría darse una opinión. Lo importante es que sepan diferenciar lo que es un texto no literario. Pero como tú decías, Diego, súper bien, la noticia es un texto periodístico de información, es un texto que solamente debiese tener objetividad. La profesora recién, bueno, puso una pregunta muy importante porque les hacía la consulta a ustedes. ¿Qué características debiese tener esa noticia? ¿Cómo es la noticia? ¿Cómo debiese serlo? Si ustedes ya saben que está en el ámbito de la información, no de la opinión, no de la opinión, ¿ya? En la opinión estaba el editorial, el artículo de opinión o carta al director, ¿cierto? Y la crítica cultural. Tenemos 4 por este lado y tenemos 5 por este otro. Ya, bueno, Diego ahí lo pudo responder. Miren, acá yo les dejé también una guía, ¿ya? En la guía sale toda la información que bueno, vamos a... Sí, ¿puede leer? perdón. Sí, ya. Sí, dígalo, léalo. ¿Qué es noticia? Una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico resulta relevante, novedosa o inusual. En En esto, este sentido, una noticia es el relato a la construcción y la elaboración de un hecho, evento o acontecimiento que se considera importante o pertinente divulgar para el conocimiento público. Las noticias son los relatos de los eventos o acontecimientos más importantes en un día o una semana. muchas gracias, Diego. Miren, acá la información que entrega es que la noticia, bueno, tiene que hablar sobre un hecho, ¿ya? O un conjunto de hechos que dentro de la comunidad resulta relevante. ¿Qué quiere decir eso? Que no cualquier cosa es noticia.
es probable que, por ejemplo, lo que a mí me ocurra acá en la casa, bueno, ni Dios quiera, algo que pueda ser, sí, impresionante, que pueda ser, por ejemplo, un Por accidente ejemplo, doméstico, ¿sí? Chile ganó el partido contra Colombia. Mm. Por ejemplo, eso que dice Diego, eso es noticia, porque le interesa a muchos. Lo que, por ejemplo, ocurre acá en mi casa domésticamente, por ejemplo, pensemos que es algo grave, no le va a interesar a la sociedad o a la comunidad, a no ser que sea algo que pueda ser atrayente y aparte extraño. No sé, por ejemplo, es que, bueno, quiero pensar en algo negativo, pero si a mí me ocurre algo acá en la casa, lo más probable es que le interese a mi grupo familiar, a las personas que me conocen, ¿ya? Pero no a todos. Entonces, para que sea noticia, tiene que importarle a muchos. Como por ejemplo el fútbol. El fútbol quizás no a todos les gusta, pero es una temática que en general le interesa a la sociedad. ¿Ya? A mí, de hecho, me agrada, no veo todos los partidos de fútbol, pero cuando juega Chile me gusta verlo y me interesa saber si ganó, si perdió, ¿cierto? Se empató. ¿Por qué? Porque es de interés, en este caso, relevante y novedoso, inusual para nosotros. Porque ¿Ya? es importante porque Chile, o sea, el equipo de Chile de fútbol está representando a nuestro país contra otros. Por eso es que Exacto. a la gente que hace la noticia le interesa, porque están presentando a nuestro país en honor a nuestro país. Exacto, en honor. Y por lo general también, Diego, como para agregar a lo que tú dices, las noticias son por lo general actuales. O sea, no es que a mí no me interese saber a lo que ocurrió hace un año atrás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podría hacerlo como una crónica. Si yo quiero tener un hecho o nombrar un hecho ahora y quiero hablar de algo que ocurrió el año pasado, es probable que utilice otro tipo de estructura, no la noticia. La noticia es actual, es algo que ocurre recientemente. Por eso si ustedes ven, por ejemplo, en la televisión, cuando ocurre algo, los periodistas están todos así como hormiguitas alrededor, ¿cierto? Con sus micrófonos alrededor de la persona o de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque la noticia antigua no sirve, o sea, tiene que ser una noticia actual. Y el primero que obviamente ponga la información, obviamente va a ser el que entregue quizás de alguna manera el punto de vista antes. Y eso es positivo para la editorial del periódico o la editorial de la institución que está exponiendo la noticia. ¿Ya? Pero la idea es que las noticias sean actuales, sean recientes, como dice ahí, importantes en un día o una semana, ¿ya? Que sea lo que nosotros nos esté ocurriendo actualmente. Y el diario que se les compartió justamente habla del día anterior, ya hay situaciones que ocurrieron el mismo día, que son posteriores a las reacciones de este plebiscito que tuvimos el 25 de octubre. Importante, muy importante, ¿ya? Porque recuerden que ustedes nos estamos preparando para poder elaborar una noticia. Por lo general, las noticias que ustedes van a encontrar, ya sea en el periódico que se les compartió o en cualquier otro, debiesen responder a estas preguntas. Es probable que en alguna noticia no se respondan todas. Sí, es cierto. Pero la idea es que ustedes puedan elaborar la noticia, ¿cierto? Según la fórmula de 6 preguntas claves. Ya eso les va a ayudar mucho porque de repente yo digo, pero ¿qué más pongo? ¿Qué más pongo en la noticia? Tiene que sí o sí ir qué pasó, lo primero, díganme qué pasó, ¿ya? De hecho, podría haber sido primero a quién, pero Pudo ustedes ponen el haberle, orden. ¿A quién le pasó? Pudo haberle pasado a la vecina. A la A vecina la se le quemó vecina. la casa. Eso, por ejemplo, yo no lo había querido nombrar así pero por ejemplo, si a una vecina es probable que se le queme la casa y a ¿Y lo cómo? mejor, ¿Y ¿mm? cómo? Pues pudo, a lo mejor la tetera, el fuego de la tetera, no, no, no. A lo mejor el gas quedó prendido y También, explotó porque había un encendedor y se le cayó dentro del gas y ya, por ejemplo, eso podría pasar. Pero ¿saben qué? Recién estaba pensando cuando el Diego estaba hablando de eso, que de repente esas cosas ocurren y no necesariamente aparecen en las noticias, pero por lo general ese hecho para una comunidad debiese ser importante y debiese ser comunicado. Por lo general los periodistas o las editoriales indican las noticias cuando son como catástrofes. Por ejemplo, no sé, la casa mía, la del vecino, la otra, se estaban todas, no sé, consumiendo por el fuego. Eso sí es noticia, es algo inusual, es atrayente, ¿ya? ¿Por qué? Porque le interesa quizás saber al resto de personas qué es lo que ocurrió y qué es lo que no tienen que hacer, como por ejemplo dejar quizás en la cocina encendida,
o utilizar de mala manera un hervidor si a lo mejor está en mal estado, porque eso también puede ocurrir, y un montón de cosas que de repente eléctricamente funcionan mal y pueden generar un accidente como ese. Pero por lo general ese tipo de noticias debiese ser atrayente y debiese ser noticia, ¿ya? Entonces, primero, para que ustedes ¿Cuándo, sepan, ¿Mm? cuándo pudo haber pasado? Pues pudo haber pasado el martes 13 del 2020. El Mm, martes 13 del 2020, porque si fuera como de 1942 ya no sería noticia porque ya pasó. exacto, ¿Y dónde pasó? Pues en la calle de Rancagua. ¿ya? También Mm, que, ¿por qué o para qué ocurrió? ¿Por qué o para qué? Ocurrió porque hubo un incendio y hizo incendiar en la casa y muy poca gente sobrevivió. mm. Por ejemplo, ahí, lo que tú explicabas, ¿por qué? Porque a lo mejor dejaron encendida la cocina, porque, no sé, por miles de cosas que a lo mejor podrían haber ocurrido dentro de la casa. Estas 6 preguntas, ya como recién lo hizo Diego, como el ejercicio de hacer una noticia, de crear alguna, la idea es que se respondan en la noticia completa. Pero recuerden que hay un párrafo que es muy importante, que es el primero, que es el lead o entradilla, que recién también lo habían puesto en las respuestas que la profesora Carola solicitó al inicio de la clase. Ese es el primer párrafo y es el más importante, y es el que responde a la mayoría de las preguntas que están acá. Las que dice cómo o por qué o para qué, por lo general las podemos también desarrollar en el cuerpo de la noticia, o sea, en todo lo que queda de la noticia. Recuerden que la noticia es pirámide invertida. Lo más importante va al inicio y de a poquito hasta llegar al final de la noticia va decayendo la información, o sea, son detalles lo último que se nombra. Lo más importante siempre está al principio, ¿ya? Pero para que ustedes elaboren su noticia en base a otra noticia, tienen que por lo menos cumplir con estas 6 preguntas. Si la noticia no responde a todas, ustedes agréguenle algo de información, pero la idea es que responda a estas 6. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Fíjense bien ahí en lo que yo les puse, esta pirámide invertida, ¿cierto? La habíamos nombrado. Esta justamente es la que está aquí, bueno, a mi lado, en este caso derecho mío, está la pirámide invertida que yo ¿Puedo, les hablo. perdón, puedo leer, por favor? Lea, Diego, lea. Ok. Sí, profe, que sabe, la pantalla se me oscureció y por eso no leía bien lo rojo. Ya, en la noticia la información debe estar ordenada en orden decreciente en función de la importancia referido, de lo referido. Así ¿Sí? se maneja el esquema de la pirámide invertida, según el cual los datos más importantes se encuentran al principio y los menos Bueno, significativos se hallan hacia el final. Título: busca llamar la atención, recoge el elemento principal de la noticia. O sea que es como una narración rápida del texto entero, pero para saber qué pasó y luego se lee toda la historia. Ya, en la entrada, el primer párrafo da a conocer lo más sobresaliente del hecho y el cuerpo es desarrollo de la noticia. exacto, gracias, Diego. ¿Hay una sola cosita que yo modificaría de lo tuyo? Recuerda que más que, bueno, sí se da algún tipo de relato, ¿ya? Pero el relato se da en el cuerpo de la noticia, más que en el título. Ahí sí te da lo más atrayente y lo que debiese llamar más la atención o como elemento principal. Es lo único, ¿ya? Como hablábamos recién, en la noticia, la información debe estar ordenada de forma decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Que va, como lo dice la pirámide invertida, lo más importante al principio y va, en este caso, entregando información hasta lo que son los detalles o lo menos relevante dentro de la noticia. Según los datos más importantes se encuentran al principio y los menos significativos se hallan al final. Eso ocurre por lo general en este tipo de estructura solamente. La noticia tiene esta estructura, es el único que la tiene. Los otros no necesariamente cumplen con la pirámide invertida. De hecho, no lo cumplen porque la información se entrega de forma relatada y dependiendo de lo necesario que ésta sea, no como en el caso de la noticia. En el título
o yo también le voy a llamar como titular, ¿ya? Porque el título titular tiene varios elementos, que los vamos a ver a continuación también. Tiene Podría también ser comienzo, podría ser, aparte del título, podría ser como comienzo. Lo que pasa es que efectivamente el título es parte del comienzo de la noticia. Lo que pasa es que tiene nombres que son específicos, como en este caso el título, ¿ya? Pero sí, el título o titular es el comienzo de la noticia. Y el título o titular es lo más importante que la noticia tiene. Parece que en algún momento nosotros en clases anteriores comentamos que cuando yo geo un periódico, bueno, cosa que ahora ya no creo que todos hagamos, sino que lo vemos en internet, pero lo primero que vemos son el título. Y si el título a mí me atrae, me interesa, yo leo la noticia. Si no, quizás la voy a pasar y no la voy a leer. Entonces, por eso debe ser el título lo más importante y debe ser atrayente para que el lector diga, yo quiero leer esa noticia. Ese título o titular tiene antetítulo, epígrafe. ¿Se recuerda que estaba arriba? Tiene el título o titular, ¿ya? O el título, digamos, y tiene la bajada. La bajada es breve texto, no lo confundan con el lead. Es un breve texto que por lo general refuerza el título y agrega un elemento que es importante para que el lector diga, ah, yo quiero leer esta noticia porque aparte habla también de esta situación. ¿Ya? Todo eso es el título. Profe, ¿Mm? ¿Sí? una noticia debe ser importante de un hecho importante, ¿verdad? Exacto. Debe ser un hecho Entonces, importante. entonces, si decimos, digamos, que Donald Trump se murió, ¿eso es importante? Es importante y es noticia. O sea, imagínense, es noticia, va a serlo, sí o sí, si fuese de esa manera. Porque No, primero le profe, interesa, ¿sí? yo creo que las noticias de ahora son las de Joe Biden con Trump. Ah, ya, sí, definitivamente sí. Pero, por ejemplo, el ejemplo que da el Diego, si pudiese ocurrir, sería noticia igualmente, porque sería relevante para que las personas quieren, ¿cierto?, saber sobre esa situación, que obviamente es un supuesto, no ha ocurrido. Pero sí lo Profe, que dice Polet está bien, porque eso sí es noticia, está haciendo noticia ahora actualmente. y si el Piñera se muriera, también sería importante porque a mucha gente le cae mal el Piñera. Sería noticia, efectivamente. Miren, de hecho, las muertes bueno, de presidentes, de personas que son importantes, ya que tienen cargo, lógicamente que van a ser noticia, porque le interesa a un grupo, aun cuando sea de forma negativa o positiva, como lo dice el Diego. ¿Ya? Eso es lo otro también, no les nombré. Si ustedes quieren hacer otra noticia de otro país, lo pueden hacer también. La idea es que sea actual, que sea actualizada, como por ejemplo la que decía Polet. ¿Ya? También lo pueden hacer de esa manera, si ustedes quieren buscar también otro tipo, otro abanico de noticias, ¿ya? Vamos bajando la pirámide, en la entrada. Esta entrada o entradilla es el primer párrafo de la noticia, y el primer párrafo de la noticia es el más importante. ¿Por qué? Porque acá se responden la mayoría de las preguntas que anteriormente vimos, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo le pasó? ¿Dónde? ¿Y por qué o para qué le ocurrió? Pero ¿Sí? las noticias deben, digamos, cómo pasó. Eso no podría estar a veces porque, digamos, alguien mató al tesorero, pero no sabemos quién es. Entonces, eso podría ser así. O sea, de hecho, sí, pues o sea, tú me dices que a lo mejor poner de no saber cómo ocurrió, o sea, no tener claridad de cómo ocurre, o tú me dices Sí, ponerlo. Sí, pues sí puede ser. De hecho, tú como periodista podrías poner que aún no se ha clarificado la situación de cómo ocurrió, pero, por ejemplo, peritos están investigando la situación y prontamente tendremos información sobre ello. Entonces lo dejas como abierto porque no tienes la información, ¿ya? Y si la tuvieses, no necesariamente tiene que ir en la entradilla, también podría ir en el cuerpo, porque el cuerpo lo que hace es como reforzar, darte más detalles de todo lo que tú dijiste en el primer párrafo. Y esos detalles son el cómo, o sea, cómo ocurre, a lo mejor si nombramos de nuevo el ejemplo que diste tú, Diego, al principio de esta cocina, ¿cierto? Que puede haberse quedado prendida o el incendio que se generó en una casa, en el cuerpo es probable que a lo mejor existan estos detalles
qué es lo que ocurrió, qué es lo que se supone que ocurrió, ¿cierto? ¿Qué dijeron los vecinos? Porque eso también es importante. Pero recuerden siempre, para que no se confundan, porque ustedes también pueden poner relatos de las personas, de testigos, pero esos relatos tienen que ir entre comillas, para que se note que no es la palabra del periodista, sino de las personas que estaban en el hecho, porque ese hecho, lo que ellos digan, es probable que no sea algo tan real, sino que sea algo de opinión. Entonces, cuiden ahí, para que no confundan el texto, porque la noticia no tiene que llevar opinión de parte del periodista, no tiene, no, ¿ya? Ya. Miren, acá hay como yo diría como lo que ya habíamos hablado, pero un poquito más quizás resumido. Las noticias pueden referirse a los más diversos ámbitos y acontecimientos. Puede hablar de política, como ustedes me decían, de economía, de sociedad, de guerras, de delitos, de sucesos, de tragedias, de protestas, etcétera, de lo que ustedes quieran. Son algunos de los temas más comunes, pero también lo son los deportes, como recién me preguntaban, la ciencia, la tecnología o la farándula. También pueden ser noticias. Lo único que se les solicita para que no se confunda con otra estructura es que ustedes no den opinión, porque si ustedes dan opinión puede convertirse su texto en otra cosa, en una crítica, en una columna de opinión, ¿ya? O en cualquier otra estructura que a lo mejor ustedes no quieren exponer. En una noticia debe haber la mayor objetividad y veracidad posible. En el cuadrito que la profesora Carola compartió de las respuestas de ustedes, aparecían algunos elementos que hablaban sobre esto. Debe ser objetivo, ¿ya? Recordemos la diferencia, la objetividad y la subjetividad. La objetividad es lo que es, lo que yo puedo como comprobar de alguna manera, lo que yo observo. Lo subjetivo es lo que yo observo y digo, no, es que ¿Puedo, yo... ¿Mm? puedo leer? Sí, Ok. espérame, Diego. Lo subjetivo, en este caso, es lo que a partir de lo que yo observo puedo yo inferir o interpretar o opinar. Yo puedo dar una apreciación de parte mía. Eso no lo tiene que llevar la noticia, ¿ya? No, por ningún motivo. Ya, Diego, lea esa parte que está en moradito, lo que yo Ok, estaba diciendo y que dice en rojo. Lo blanco no. ok. Pero antes de que empiece a leer, ¿a alguien más le gustaría leer? Porque me siento muy solito aprendiendo a leer. Está bien, en todo caso, Diego, tu invitación. Si hay alguien más que quiere leer, ideal, ¿ya? Por último, para hacerlo un poquito más dinámico, chicos, tienen que motivarse. Yo leo. Ya, muy bien. Lea entonces esa parte. Gracias, Diego. Esa parte que está en morado con rojo. Las noticias pueden referirse a a los más diversos ámbitos y acontecimientos: política, economía, sociedad, guerras, delitos, sucesos, tragedias, protestas, etc. Son algunos de los temas comunes, pero también lo son los deportes, la ciencia, la tecnología o la farándula. En una noticia debe haber la mayor objetividad y veracidad posible en la forma en que este relata un hecho noticioso. Para ello, el periodista debe encontrarse apegado a su código de ética profesional. Exacto, muchas gracias. ¿Quién leyó? ¿Quién estaba leyendo? El Benjamín Lizambar. Benjamín Lizambar, muchas gracias. Qué bueno que te animaste. Miren, acá, bueno, en la primera parte nosotros ya la habíamos dialogado, pero en la segunda hay una frase muy importante que dice: el periodista debe encontrarse apegado a su código de ética profesional. Eso quiere decir que independientemente que el periodista tenga su opinión sobre el hecho, él tiene que ser justo y tiene que ser veraz, no puede inventar información. Recordemos, por ejemplo, en la situación que ocurrió, bueno, lamentable, entre el carabinero, ¿cierto? Y este joven que cayó allá por este puente. Hubieron varias noticias, ¿cierto?, sobre periodistas que pusieron la información. Y la idea es que desde el punto de vista del periodista, como ve la información, la entrega lo más veraz posible y objetivamente. La idea es que el periodista no invente nada, ¿cierto?, para poder, por ejemplo, perjudicar o a uno o al otro, ¿ya? Entonces, por eso se habla de esta ética profesional que tienen todos los periodistas, y que la idea es que ahora que ustedes hagan su noticia también puedan empaparse de esta como característica que deben tener los periodistas, ¿ya?
Acá hay algunas características que ya nombramos de las noticias y esta tiene, miren, acá tenemos, primero lo dijimos, tiene que ser veracidad, objetividad, claridad, brevedad, generalidad, actualidad y proximidad. Son 7 características que ya revisamos nosotros, que las dialogamos, ¿ya? Pero que es necesario volver a nombrarlas. ¿Puedo leer? Sí, 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 sí. Ok. Características de una noticia. Veracidad. Los hechos o sucesos deben ser verdaderos y por lo tanto verificables. Objetividad. El periodista no debe verse reflejado en ella mediante la introducción de ninguna opinión o juicio de valor. En la noticia no ha de aparecer quien la ha redactado, solo se adivinará que tiene un autor, porque en ella se da una selección de la realidad, de manera que el periodista escoge los elementos que le parecen interesantes y relevantes, pero en ningún caso se mostrará su opinión. Hasta ahí nomás, Claridad. Diego. No, hasta ahí Ay, nomás para explicar una cosa, gracias. De ahí sigues leyendo. Miren, acá hay 2 elementos o 2 características que son muy importantes y que recién también las nombramos. Pero hay algo que quiero clarificar, sobre todo en la objetividad, porque para que sea veraz, ¿cierto? La idea es que los hechos que ustedes van a exponer en la noticia tienen que ser verdaderos, ¿ya? Y por lo tanto verificables. Eso se les va a hacer más fácil porque como ustedes van a tener una noticia ya hecha, van a saber que esos hechos no son irreales, sino que son verdaderos, ¿ya? Por otro lado, la información que ustedes expongan tiene que ser objetiva, ¿ya? O sea, el periodista no debiese verse reflejado en ella mediante ninguna opinión o juicio de valor. Y ahí dice algo que dice en la noticia, no ha de aparecer quien la ha redactado. Es verdad, no debiese aparecer quien la ha redactado, pero ahora, actualmente, ya no sé si será por una estructura, las cosas se han modificado un poco y ustedes en el periódico se van a poder dar cuenta que las noticias sí aparecen con el nombre del periodista. ¿Cómo lo pueden ustedes identificar? Cuando ustedes miran el diario completo, se van a dar cuenta que, por ejemplo, no sé, en el que, por ejemplo, yo les envié el 26 de octubre, yo estuve también mirando las noticias y me di cuenta que la mayoría tenía el título, ya, de la persona que lo escribió. Por ejemplo, decía, me parece que era, por ejemplo, Camila Pereira. Estoy inventando porque me acuerdo que era Camila, pero no sé si Pereira. Pero, por ejemplo, aparecía una noticia y decía Camila Pereira. Ya, después aparecía otra y decía Camila Pereira. Después aparecía otra y decía, no sé, Pedrito Jiménez. Después la otra aparecía Camila Pereira. Entonces ahí tú te das cuenta de que no es una columna de opinión, porque si fuese una columna de opinión, bueno, primero dice columna arriba, ¿ya? Y segundo aparece el autor al final y vemos que aparece solo una vez. En el periódico, cuando yo veo que ya Camila Pereira apareció todo el rato y Pedro Jiménez también, yo digo, bueno, ellos dos son los periodistas y ellos son los que están exponiendo la información. O sea, por lo general en la noticia no debiese aparecer quién la ha redactado, ¿ya? O sea, en la evaluación o en las pruebas que nosotros podamos hacerle, yo digo en clase o por otro sistema, nunca les va a aparecer, ¿cierto?, quién es la persona que redacta una noticia, pero en los periódicos puede que aparezca. Así que fíjense bien en eso. Si tienen un periódico completo, ojeen bien para que puedan identificar una noticia, ¿cierto? Y a lo mejor no la puedan confundir con otra estructura. Dice, solo se adivinará que tiene un autor porque en ella se da una selección de la realidad, de manera que el periodista escoge los elementos que le parecen interesantes y relevantes. Recuerden, pero en ningún caso se mostrará su opinión. Eso es lo más relevante en la O estructura que sea, ustedes tienen que realizar. o sea que en una noticia solamente sale una narración a ninguna persona y no sale ninguna opinión sobre el autor o algo así, solamente sale lo que pasó, ¿no? Lo que pasó, el hecho veraz, el hecho real. Esa es la idea. Ya digo, continúe nomás. Ah, 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 ah. En claridad quedó. Claridad, los hechos deben ser expuestos de forma ordenada y lógicamente. Brevedad, los hechos deben ser presentados brevemente, sin reiteraciones o datos irrelevantes. Generalidad, la noticia debe ser de interés social y no particular. La
actualidad. Los hechos deben ser actuales o recientes. Proximidad. Los sucesos entregados provocan mayor interés si son cercanos al receptor. Exacto. Profe, ¿Sí? acá lo que yo entendí es que lo que entendí es que un texto debe ser como de ayer o de hoy, o de ayer o de hoy, no más, no puede ser. Oiga, abuela, oiga, profe, me acuerdo de las noticias en las que un día veo una noticia, en el otro canal al día siguiente veo en la misma noticia lo que pasó igual, y luego al siguiente día la misma noticia pero en otro canal. No, es que eso puede pasar, Diego. Por ejemplo, hablamos de que las noticias puedan ser actuales, entendiendo que ojalá puedan ser del día o del día anterior, pero sabemos que durante una semana podemos estar hablando de la misma noticia y eso también es actual. Imagínense cuánto tiempo se habló bueno, de lo últimamente ocurrido del plebiscito, se habló harto y se sigue hablando, ¿ya? Y ahora el tema también de que se va a generar un nuevo 10%, ¿cierto?, de parte si se resuelve o no, que las personas podamos recibir el 10%, también es noticia. Y eso se va a poder mantener por harto tiempo. La idea es que sea actual porque le interesa a la gente, porque las personas sean próximas. O sea, también la última característica es súper importante. Los sucesos entregados provocan mayor interés si son cercanos al receptor. Eso nos interesa a muchos. Entonces, por eso va a ser aún noticia y va a ser importante. Debe ser claro, lógicamente, porque los hechos deben ser expuestos de forma ordenada. Lo que yo les digo, en pirámide invertida, así deben ser entregados los hechos en una noticia, no de otra manera, ¿ya? Lo más importante, lo que en este caso, ¿cierto?, es parte del titular, el lead y el cuerpo de la noticia, que son los detalles, ¿ya? O hechos que no son tan significativos. Debe ser breve. No me refiero directamente, hay periódicos que tienen noticias que son extensas en contenido, porque se requiere que así sea. ¿Pero por qué breve? Porque no son repetitivas. O sea, se respondieron a las 6 preguntas clave y bastó con eso, no más. Por eso la idea es que ustedes no se extiendan en la noticia, sino que puede ser de una hoja, de una plana, ¿ya? Una plana del cuaderno puede ser, donde ustedes puedan responder a todo lo que se les solicita como estructura de noticia, ¿ya? Es general porque la noticia debe ser de interés social y no particular. Lo que yo les decía, no cualquier cosa es noticia. Lo que a mí me pasa acá en la casa, aun cuando yo sienta que es muy importante, para ustedes no lo va a ser, o a lo mejor sí, pero a lo mejor para la sociedad no, para mi comunidad tampoco. Entonces, desde ese punto de vista no tendría que ser noticia. Actual, lo dijimos, los hechos deben ser actuales o recientes. Ya no hablamos directamente del día o del día anterior, sino a lo mejor de una semana y media ya, pero no de hechos que son tan antiguos como algo que se pudiese haber ocurrido hace un año atrás, 2 años, 3 y más. Si no, sería otro tipo de estructura, como por ejemplo una crónica, ¿ya? O a lo mejor ni siquiera una crónica, a lo mejor está hablando de un tema, entonces podría ser un reportaje, ¿ya? O podría ser a lo mejor una síntesis de algo que ocurrió y podría ser una reseña. Entonces ahí tienen que ustedes tener alto cuidado. Pero si ustedes siguen la estructura que se les está indicando, no debiesen tener dificultad, sobre todo si ustedes están leyendo una noticia en la cual ustedes van a trabajar con esa misma noticia. Entonces no debiesen de verdad tener ninguna dificultad. Miren acá. Bueno, yo sé que la noticia no se nota muy bien. Lo que me interesaba era que ustedes visualmente pudieran identificar las partes que aparecen, ¿ya? Podríamos hacerlo igualmente con una noticia real para que fuese más claro, ¿ya? Pero visualmente así debería verse, por ejemplo, la noticia que ustedes van a tener que realizar, ¿ya? Las partes de una noticia, al redactar una noticia, esta debe contener 3 partes fundamentales, lo vimos anteriormente, vamos a devolver solo un poquito, acá. El título, ¿cierto? La entrada y el cuerpo. ¿Cómo se ve en una noticia? Por ejemplo, en la estructura, primero el titular. Si se fijan, el titular está conformado por el título, que ese sí se alcanza a ver más o menos. Dice, el último terrorista huido del 11M murió en combate en Bagdad. Ese es nuestro título. Si se fijan, lo que está antes del título, que no se lee, se llama antetítulo o epígrafe. Por lo general, el antetítulo o epígrafe te enfoca en un contexto. Por lo general te aparece en qué lugar ocurrió o de qué temática trata, ¿ya? Sí, epígrafe es bastante largo, no lo vemos, pero por lo general no es tan extenso,
pero este sí lo es. Lo que esté antes del título se va a llamar siempre antetítulo o epígrafe. Y la noticia que ustedes realicen debe tenerlo, ¿ya? Debajo del título, que es muy simple saber cómo se llama bajada, porque es debajo del título, bajada o subtítulo también. Es algo que refuerza el título y que agrega elementos que no necesariamente se van a detallar en la noticia, pero que son atrayentes para el lector que quiere obviamente recibir la información, ¿ya? Esa es la primera parte y esa es súper importante. Me agradaría muchísimo que el título que ustedes realizasen fuera con otra letra, ¿ya? No necesariamente es algo que se cumple en todas las noticias, pero sí vemos que el título siempre está o en negrita, ya está más grande, está con letra imprenta, ¿ya? Letra imprenta me refiero a letra mayúscula, ¿ya? Podrían hacerlo de esa manera para que se note el título, porque la idea es que nosotros podamos ver con la profesora Carola la estructura que ustedes hicieron y que se asemeje obviamente a la estructura que les estamos solicitando, que es la que tiene la noticia. Y posteriormente tenemos la lead o entradilla o entrada, que es el primer párrafo de la noticia. Si nosotros les decimos que es el primer párrafo, cuando ustedes hagan la noticia, por lo menos su noticia debe tener 2 párrafos. El primero, que es el lead o entradilla, y uno segundo, que pudiese ser el cuerpo de la noticia, ¿ya? Por lo menos. Ustedes pueden hacer más, pero siempre el más importante es el primero. Tampoco se alcanza a ver, ¿ya? Visualmente sí podemos notar que llegamos a un punto aparte y ese sería el primer párrafo, ¿ya? Para poder identificarlo, para que tampoco hagan textos completos. Pues la idea es que ustedes, ¿cierto?, lleguen a un punto, se paren y bajen. Y ahí podremos nosotros decir, él hizo el lead, o ella hizo el lead, o hizo la entradilla, ¿ya? Como dice ahí, bueno, es el primer párrafo de la noticia, no aparece acá. Primer párrafo de la noticia es el más importante y por lo general responde a estas 6 preguntas claves, ¿ya? Por lo general, porque no necesariamente tiene que responder a todas, ¿ya? Pero si ustedes logran por lo menos identificar estos 6 y aparte poder en el cuerpo quizás explicar cómo y por qué, sería completa la noticia que ustedes estén realizando, ¿ya? Ojalá en todo caso la noticia que seleccionen tenga o responda a estas 6 preguntas. Si es que no, ustedes pueden agregarle la información. Recuerden que esa información sí o sí tiene que ser objetiva, ¿ya? Aparece también un pie de foto y una foto, ¿ya? Y el cuerpo de la noticia, que es todo el resto, todo lo que queda, todos los otros párrafos son cuerpo de la noticia. Y la fotografía, bueno, siempre es opcional, pero ayuda muchísimo a poder comprender la noticia de mejor manera, porque ustedes pueden observar una imagen y esa imagen se explica con un pie de foto. Profesora, ¿Sí? Anaís Carvajal pregunta si la foto es necesaria. No sé si, Anaís, te refieres a la foto en la noticia o a otra cosa, para que nos pueda aclarar por el chat. Se refiere a la foto de la noticia. A lo mejor se refiere a la que tienen que hacer, ¿no? Sí, Miren, claro. si es que es a la que, miren, si es que es a la que tiene que hacer, es opcional, ¿ya? Porque, por ejemplo, no necesariamente la noticia trae fotos. Sí, insisto que la foto ayuda mucho. Y si ustedes tienen la manera de poder conseguir alguna foto igual, ¿ya? O a lo mejor lo van a trabajar, ¿cierto?, en el computador y pueden sacar impresión, ustedes háganlo. Si quieren dibujar parte de lo que trata la noticia, sí, ideal. Pero por un lado, nosotros tampoco queremos complicarlos, tienen hasta la otra semana para poder realizar esta noticia. Entonces, si tienen foto, pongan foto. Si tienen y quieren hacer un dibujo, hagan el dibujo. Pero no es algo que sea necesariamente algo que nosotros les solicitemos que tenga que llevar. Sí o sí tiene que tener la estructura que se pide, que es el titular, la entradilla o entrada y el cuerpo de la noticia, ¿ya? Miren, acá aparecen algunas definiciones. Yo creo que igual es repetitivo, pero yo quiero que quede bastante claro. El titular, que es lo que recién vimos acá arribita, que es todo lo que aparece acá, dice lo último terrorista, huido, el epígrafe, la bajada, ¿ya? Es el conjunto de elementos de titulación, constituidos por antetítulo, título y subtítulo, ¿ya? Y debe captar la atención de los lectores. Eso es lo más importante. El antetítulo indica un antecedente clave para entender el titular y la noticia. Como yo les decía, como que contextualiza. Te dice, no sé, arriba, Santiago, en Santiago de Chile. O te nombra la temática, por ejemplo, deporte en La Serena.
¿ya? Algo así. La idea es que te englobe un poco y te diga, ah, de esto trata la noticia. El título destaca lo más importante de la noticia y el subtítulo, bajada, es una ampliación del contenido adelantado en el titular, adelantando algunos detalles. Por eso es súper importante de que la bajada complemente el título entregando elementos, ¿cierto?, que puedan reforzarlo y que yo diga, ah, sí, yo quiero leer esta noticia porque es interesante. Entonces, esos 3 elementos deben ir en la noticia que ustedes tienen que realizar. El lead o entradilla es el primer párrafo y en él se concentra la parte más importante de la noticia. Y ahí, insisto nuevamente, la idea es que se responda a las 6 preguntas claves que aparecían en esta presentación, que también aparecen en la guía que yo les compartí en el WhatsApp. Y la idea es que 2 de ellas, una de ellas, puedan desarrollarla en el cuerpo de la noticia, que es el texto donde es relatada la noticia y ordena la información en función de lo más importante a lo menos importante, que es la pirámide invertida. Recordemos que ya estamos como en la punta cuando llegamos al cuerpo. Y sí, efectivamente, si es punta es así, pues entonces acá tenemos algo que es más importante hasta llegar a lo menos importante. Esto es importante, no sé si tienen alguna duda hasta ahí, esa es la estructura de la noticia, pero tenemos que revisar la pauta de evaluación para realizar la noticia. Consultan en el chat. ¿Se puede hacer en PowerPoint o en Word o tiene que ser a mano? Miren, puede ser en las 3 maneras, lo que a ustedes les funcione mejor. Yo me he dado cuenta ahora, cuando ustedes me entregan los trabajos, que hay algunos que se manejan muy bien con el PowerPoint. Hay otros que se manejan bastante bien con el Word, otros no se manejan tanto con el Word. Y por otro lado, hay otros que no tienen la opción de poder hacerlo ni en Word ni en PowerPoint y lo hacen en su cuaderno, ¿ya? Y súper bien también. Cualquiera de las 3 formas puede ser aceptada. Recuerden que siempre la idea es que no copien. O sea, ustedes, ¿cierto? Si trabajan en un computador, yo trabajo con un Word, la idea es que no copien, peguen, no. Mi idea es que ustedes escriban, ustedes lo hagan con el teclado. Recordemos que transversalmente nosotros también estamos trabajando con OAS de tecnología, ¿ya? En el cual cumplen justamente con lo que estamos trabajando ahora. Si ustedes pueden utilizar, ¿cierto?, el Word, bueno, el Excel en este caso no, pero estoy diciéndole las estructuras que nosotros tenemos en el computador, es bueno, porque así ustedes también aprenden también a utilizarlo o ya saben. Entonces, si ustedes pueden hacerlo de esa manera, sí, háganlo. Y ahí, por ejemplo, es más fácil quizás poner una foto. Pero si es que lo quieren hacer de forma escrita, también puede ser, porque eso también les ayuda a la caligrafía, a la ortografía, que eso también es importante, porque yo no sé si el computador de ustedes tiene autocorrector, y a veces que la palabra, ¿cierto?, te la puede igual poner igual como tú la escribiste. Pero sí lo pueden hacer de las 3 maneras, ¿ya? Pero siempre indicando la estructura que les solicitamos con la profesora Carola, que tenga todo lo que les pedimos. Miren, acá dice, revisemos la pauta de evaluación para realizar una noticia. Esto también está en la guía, ¿ya? Pero me parecía importante que lo nombráramos para que ustedes vieran qué puntaje tiene, cuando reciban después su nota, ¿ya? El 3 o los 3 puntos son el logrado, 2 puntos en desarrollo y 1 por lograr, ¿ya? Hay criterios, la planificación, la estructura, el título, ya la bajada, el lead, el cuerpo de la noticia y las normas de ortografía o sintaxis que siempre van a ir en todos los textos, ¿ya? Y que de hecho, de alguna manera, en los textos que ustedes han hecho producciones, se me ha hecho difícil poder hacerles la recepción de la ortografía sobre todo, ¿ya? Quizás por tiempo, bueno, a mí me encantaría que ustedes reforzaran esa parte. Siempre cuando ustedes leen harto, lean, ya busquen cosas que leer, que les interesen, la memoria va grabando cómo se escriben las palabras y después ustedes cuando escriban es más fácil, ya porque como no estamos presencial, yo no puedo marcarle su cuaderno cómo se hace y decirle no, esta palabra no. Podríamos hacerlo de otras maneras, pero yo encuentro que el tiempo es súper acotado y ustedes también están, bueno, estamos terminando. Sí quiero insistirles que me gustaría que cuidaran la ortografía y la sintaxis, y si tienen dudas consulten, no lleguen y escriban, o vayan al diccionario, busquen. En internet ustedes ponen cómo se escribe la palabra y les va a aparecer al tiro. O sea, si tienen dudas, vayan, busquen y escríbanla correctamente. Ya, en la planificación, bueno, la idea es que ustedes planifiquen la noticia respondiendo a las preguntas claves y acorde al hecho expuesto en la noticia seleccionada, porque ustedes recuerden que tienen que seleccionar una noticia primero. En desarrollo, bueno, planifica la noticia respondiendo a algunas preguntas claves no acorde al hecho de la noticia seleccionada.
O, por lograr, planifica la noticia respondiendo a algunas preguntas clave y no concuerda con el hecho seleccionado. Yo creo que eso no va a ocurrir, pero lo pusimos como un punto para que vieran que de repente, no sé, están hablando de una noticia y después se pueden hablar de otra cosa. Estructura. Escribe la noticia respetando la estructura. Titular, ¿ya? Antetítulo, título, subtítulo, bajada o lead. Si se fijan, perdón, ahí, el antetítulo, el título y el subtítulo es el titular, ¿ya? La bajada, perdón, el antetítulo, el título, el subtítulo o la bajada es el titular. Y el lead o el cuerpo de la noticia es todo lo otro que vimos, ¿ya? La fotografía y el contenido del hecho. Ah, miren, ahí le había puesto fotografía. Ya, me había olvidado yo. Pero lo que les dije al principio, ya, si les complica y no tienen la fotografía, ya, si pueden hacer un dibujito, si la omiten, ya, y no es necesaria, también se puede, ya, porque yo le había puesto fotografía, no lo recordaba. 2 puntos. Escribe la noticia respetando algunas partes de la estructura y el hecho, ¿ya? Escribe la noticia, sin embargo, faltan más de 3 elementos. Si no me ponen, por ejemplo, no sé, epígrafe, no me pusieron bajada, ¿ya? Obviamente eso también les puede bajar el puntaje. El título. Escribe un título breve pero atractivo para el lector. Escribe un título breve pero poco atractivo para el lector. Yo sé que eso es súper subjetivo, decir si es atractivo o no, pero la idea es que ustedes pongan lo esencial del título y así yo debiese ponerles el puntaje que corresponde, ¿ya? Escribe un título largo y poco atractivo para el lector, ¿ya? La idea es que sean acotados, que el título entregue información relevante, pero que no sea tan largo. En la bajada, escribe una bajada llamativa que sintetiza lo más importante de la noticia, que eso debiese ser. Escribe una bajada llamativa, sin embargo, no sintetiza lo más importante de la noticia. O escribe una bajada poco llamativa y no sintetiza lo más importante de la noticia. El lead. Redacta un lead respondiendo a las preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde y por qué? ¿Ya? Esas son las 6 preguntas. Redacta un lead respondiendo a las 5 o 4 de las preguntas, no a todas, ¿ven? Redacta un lead respondiendo a 3 o menos preguntas. Cuerpo de la noticia, agrega detalles describiendo desde lo más importante a lo menos importante. Esa es la estructura de la pirámide invertida, ¿cierto? Agrega detalles, sin embargo, no lo realiza con orden de importancia. Y no agrega detalles al lead de la noticia. Y las normas de ortografía. Presenta una ortografía y redacción adecuada, presenta pocos errores tanto en la ortografía como en redacción, y presenta varios errores. Ahí yo no les puse cuánto en cantidad, ¿ya? Pero obviamente ahí vamos a ver, dependiendo de los textos que nos entreguen. Yo les insisto, si lo hacen en Word, quizás el autocorrector los ayuda mejor. Si no, y lo están haciendo a mano, escríbanlo y revisen. Vayan a buscar cómo se escribe la palabra, ya, para que no cometan errores ortográficos, que siempre es importante que no los cometan, ¿ya? ¿Queda claro ahí? Profesora Ivania, 2 consultas. El plazo de entrega, que no está en la guía puesto. Ah, ya. Lo que pasa es que, bueno, no lo puse porque esto no está en el calendario. Recuerden que yo les decía que en el calendario hay algunas fechas que son establecidas. Esto, como es obviamente una tarea de clases, tienen hasta la otra semana para poder realizarlo. O sea, tienen la semana completa para hacerlo, ¿ya? Es tarea, por decirlo de alguna manera, tarea evaluada. Entonces, hasta el próximo jueves, que seríamos próximo jueves 2. Jueves 12, exactamente. Ahora va a Y la pasar otra- la lista, profe. Sí, hay que Todavía ver no. si están. La otra consulta, ¿es cierto que esta pauta ya se envió por WhatsApp? Sí, sí, está en la misma guía, chicos. Revisen a ver el documento y está bajito al final. Ya. En la misma guía aparecen los contenidos de la noticia y al final dice pauta para hacer la noticia, ¿ya? Y, Claro, pero dice, considera estos criterios para evaluar la actividad de la creación de la noticia relacionada con el texto La huella del pulgar de San Pedro. Es la misma, ¿cierto? le envié algo. A lo mejor le envié, profesora Carola. Ahora que me está hablando es que a lo mejor no envié, o le envié a... Si no, Entonces, para eso se lo envié al WhatsApp, ¿sí? claro, el Maxi preguntaba si le iba a mandar por WhatsApp. Miren, yo los envié por el WhatsApp, pero si le envié a la profesora Carola la misma que me está diciendo, hay un error en esa guía. Y se las voy Profe, a reenviar, ¿ya? ¿Sí? ¿va a enviar la pauta por el WhatsApp? Sí. Lo que pasa es que, chicos, yo la envié en un documento que se los compartí, parece que hoy día en la mañana, pero si es que me equivoqué, porque no debiese decir huella del pulgar, ¿ya?
les voy a modificar el documento y se los envío de nuevo. O sea, lo voy a eliminar y se los envío. Apenas terminemos la clase o ahora en un ratito, ¿ya? Ya, porque el tema es libre. Es tema Ellos- libre, sí. Yo me equivoqué, lo que pasa es que esa pauta yo la había utilizado también por otra actividad, entonces es probable que algo me olvidé yo de borrar, ¿ya? Pero es un tema libre porque es una noticia que ustedes seleccionan. Chicos, buenos y los Profesora, últimos, ¿sí? ¿les parece si hacemos nuevamente la nube? Aquí Sí, los conceptos que más se repiten son los que aparecen en las palabras más grandes. Y los más pequeñitos son los que solamente un niño lo pensó. Por lo tanto, le invitamos a escribir 5 elementos importantes para escribir una noticia. De todo lo que la profesora nombró, ¿cuáles son los 5 elementos que ustedes creen que no deberían faltar? Tienen que pinchar el link de Mentimed, de menti.com, y responder las 5 entradas. No en el Colomba, chat Colomba, tienen que responder en el link que te acabo de enviar. Y mire, vamos a tienen ver. eso, la dirección, y es súper simple de trabajar, yo recién también lo hice. Mientras Por ejemplo, responden, sí, eso es lo otro que voy a revisar mientras responden, porque voy a ver qué documento les envío, porque me tengo que haber equivocado. ya, y yo les voy a contar los ausentes de hoy día: Benjamín Aranda, Carlos Balcázar, Benjamín Callejas, Martín Infante, Fray Miranda, Jeremy Pinto, Justin Ramos y Mario Rivera. Vamos a ver cuántos ya respondieron. No hemos avanzado mucho, tenemos los mismos. ¿Qué me decía la Anaís? ¿Entró a clases? ¿La Belén? ¿Sí? ¿Sí, Sí, cierto? sí, sí, Ya, sí. que me habían escrito al WhatsApp y yo no lo vi. Se está presente. Ya. ¿Entendieron, chicos? ¿Pueden responder en el link? Ahí sí, ahí fueron entrando respuestas. 5 elementos de lo que usted escuchó de la profesora. ¿Cuáles son los 5 que se le quedaron en su cabeza, que encuentra que son los más importantes y tener presente en el momento de escribir su noticia? Mientras van respondiendo, también quería contarles a todos de que el próximo martes 17 de noviembre tenemos la matinal literaria. Vamos a presentar por Facebook un estreno donde vamos a mostrar algunos productos y tareas de ustedes. Y además vamos a tener otra actividad paralela, que es una reunión por Zoom con un grupo argentino de artistas que hacen juegos en línea, ya donde uno actúa, canta. Y este Zoom tiene solamente el acceso a 100 cámaras. Yo tengo en estos momentos 5 cupos disponibles para el séptimo básico. Si hay alguno de ustedes que quisiera participar con su familia, con su hermano, a las 5 de la tarde tiene que conectarse al link que yo le voy a mandar de Zoom, y tiene que prender la cámara y estar dispuesto a jugar. Así que si nos alcanza el tiempo, igual les voy a mostrar un video del saludo que les enviaron los chicos, este matrimonio argentino, y ojalá puedan avisarme a mí en estos momentos antes de irse si quieren que le guarde un cupo. Ya voy a presentar ahora para que vean las respuestas del Mentimeter. Sí, yo creo que sí alcanzamos, profesora, a ver lo del video, sí es cortito. Les acabo de avisar en el WhatsApp también que el documento yo se los modifiqué. Y ahí tenemos, profesora, ahí se está moviendo. Las palabras que están más grandes son las que los niños más repitieron. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las más importantes. Podríamos de aquí sacar algunas conclusiones. Las más pequeñitas, por ejemplo, como la objetividad, la respondieron menos. Hay menos niños que respondieron eso. Pero, por ejemplo, todos están de acuerdo con que debe tener un título. Porque se dan cuenta que la palabra título es la más grande que está en Está más ese. grande. Sí, eso es súper bueno. De hecho, el tema del título tiene que ir sí o sí. El epígrafe también, eso está súper bien. El titular pusieron, eso también es bueno, porque el titular es como que engloba todo, el título, el epígrafe y la bajada. Miren, la portada, yo creo que en concepto no, en este momento no la ocupamos porque la portada es como la portada del periódico. ¿Ya? Ahora queremos solamente hacer la estructura de título, ya, antetítulo, bajada. Profe, Y cuerpo, ¿sí? ¿le tomamos una foto? ¿Qué cosa? ¿Le tomamos una foto a eso? No, esto es No, una manera de hacer el cierre de la clase. exacto. Que es diferente como cuando lo hacíamos así como que aprendieron hoy, lo vamos a hacer de esta manera para que sepamos también las respuestas de todos, porque no siempre todos opinan, pero de esta manera se puede saber, no quién lo puso, pero sí podemos saber que a lo mejor, por ejemplo, pusieron, bueno, conducir una imagen,
la entradilla, ya, ortografía, sí que tenga buena ortografía, muy bien. No necesariamente, bueno, ustedes le pusieron llevar a un clímax, a lo mejor la palabra utilizar clímax no es la adecuada porque eso es de narrativa, pero entiendo lo que ustedes me dicen, que tiene que ser algo así como novedoso, como que se resuelve o no se resuelve, ya, pero la palabra clímax se utiliza más en la narrativa, pero no está mal si lo toman desde ese punto de vista que les estoy poniendo yo. Ahí, por ejemplo, están poniendo más. Debe ser objetiva, muy bien. ¿Es algo oral o escrito? Ya, sí, puede ser oral o escrito. Las noticias son orales o escritas. La que les pedimos ahora es escrita. Más que es irrelevante, es relevante. Tiene que ser relevante para la sociedad. ¿Ya? Después dice, Y bueno, hay algo importante que quizás no lo puso nadie, que falte aquí en esta nube de conceptos, que quizás se nos está escapando de la tarea. o sea, miren, a ver, está la estructura, pusieron varios en la estructura. La fecha no necesaria, bueno, la fecha debe estar dentro del lead, ya, que son las 6 preguntas. Yo sé que a lo mejor eso podrían haber puesto, que cumpla con las 6 preguntas claves, ya, eso también es muy importante. Verdad, faltaron las preguntas clave aquí. Por ejemplo, haber puesto, no sé, usted una frase debe cumplir con las 6 preguntas clave o las preguntas clave, ¿ya? Eso Sí. también es súper importante. Y como les decía, bueno, yo en la pauta les había puesto fotografía ¿ya? Pero de verdad que lo dejo a lo que ustedes necesiten. Si realmente ven que necesita la imagen, ustedes pónganla. Si no tienen, dibujen algo, ¿ya? Complementenla. Dependiendo de la noticia, vamos a ver cómo lo podemos realizar. 23 niños participaron en este ejercicio. Ojalá que para la próxima podamos tener a todos los conectados participando. Exacto. ¿Ya? Y lo otro es que si hay algunas cosas que arreglar, nosotros ahí podemos conversar. Entonces es bueno que sepamos qué respuestas pusieron para ver si quedó claro. ¿Ya? Chicos, ¿la profesora les va a poner ahora el videito o se los pongo? Sí, yo se lo pongo, profesora. Ya. A ver, ¿dónde lo pongo? Sí. Vamos, ya. Ya terminó Voy la a- clase. Todavía no, quiero mostrarles una pequeña invitación a participar en la mateada para que te entusiasmes, Diego, y tú que tienes hermanito aproveches de compartir. Si te interesa, me avisas para guardarte un grupo. Ahí está. ¿Se ve? ¿Ahí se está proyectando? Sí, yo veo por lo menos los videitos. Dice video o la carpeta. ¿Pero no se ve el video? Profe, yo no veo nada. Ah, entonces no se está bien. Yo Voy veo a volver a compartir. intro, mi video, promo. No, tengo que, acá está. Ahora sí. Hola, somos Dani y Seba de Cantaré Cantado. El colegio María de Arracollos nos invita a ser parte de la mateada literaria, con muchísimos juegos. Invitamos a los amigos de Pequín a Octavo a que participen de las actividades de lenguaje y comunicación. Los niños más activos y participativos para poder ser parte de este encuentro virtual. Los esperamos. Chao, chao, nos vemos. A ver, profe, ellos son los... ¿No? Son los colombianos. No, son argentinos, ellos van a hacer una tarde de juegos. A las 5 de la tarde vamos a estar conectados más de una hora. Le dio especial 30 minutos, pero entre que empiece y termine, y ahí estamos invitados a jugar, va a estar conectada la profesora Ivania, vamos a estar todos los profesores también, y tengo 5 cupos para el 7º, así que si alguno de ustedes quiere participar, se tiene que contactar conmigo, o con la profesora Ivania para que yo le guarde un cupo. El requisito es que se pueda conectar por Zoom, que ese día tenga internet y que prenda la cámara porque hay que jugar. Así que les dejo la invitación. Sí, eso es muy importante, que puedan encender la cámara, si no... Ah, ya.
Ok. Ahora sí, podemos, profesora Ivania, cerrar la clase, despedirnos. Chicos, muchas gracias. Yo les Chao, envié al chao. WhatsApp la guía nueva, arreglada. Borré lo de la que no aparecía. Chao. Les acabo de enviar. Y se lo voy a enviar a usted, profesora. Chao, chao, chicos. Chao. Chao, profe, cuídense. Chao, chao, que estén bien. Y ahí les puse